Vale. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. Vale. Bien. ¿Qué hacemos? Ya comenzamos, hemos comenzado ya. Vale. Buenas tardes a todos, espero que se me oiga bien, que me veáis bien también. Mi nombre es José Manuel García, soy el gerente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Villagarcía. Y bueno, primero agradecer a todos los asistentes su participación y muy especial, ¿no?, a Jorge Rial, con el que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Hace no muchos días tuvimos un webinar muy interesante acerca del coaching, que es, bueno, especialmente motivador. Jorge es una persona que lleva muchos años que tiene no solamente la ciencia teórica, sino la experiencia práctica para transmitir y para poder quizá hacer lo que probablemente sea más importante en la formación de profesionales, que es conseguir que tu mente se abra a nuevos conceptos, nuevas ideas, a hacerte preguntas que no te hacías habitualmente. Y de eso se trata hoy. Hoy vamos a hablar de toda una serie de técnicas que se conocen junto como formación neurolingüística, de las cuales Jorge es especialmente es un especialista reconocido. De hecho, dirige el Instituto Gallego de Programación Neurolingüística, hace muchísimas intervenciones y formaciones sobre este tema. Y vamos a intentar descubrir ese mundo de su mano. Yo voy a partir de ahora, en cuanto le ceda la palabra, a desconectar mi vídeo. Estaré pendiente de las preguntas que puedan ir surgiendo para que al final de su presentación pues podamos iniciar un turno de respuestas y intentar que haya aportaciones. Ya sin más, Jorge, cuando quieras, es tu turno. Muchas gracias. Bueno, gracias, José Manuel. Bueno, para mí es un gusto estar nuevamente aquí con todos y todas en estos directos, en estos nuevos formatos. Como decía, tal vez algunos de los que están por allí han estado en alguna clase conmigo dentro de la Cámara de Comercio. Soy formador de la Cámara de Comercio desde el año 2004 aproximadamente. Siempre digo, siempre en la línea de las habilidades directivas, y en esta oportunidad habíamos propuesto de hablar sobre conceptos de PNL, ¿no?, de la programación neurolingüística, que es mi especialidad. Mi especialidad es básicamente el coaching, la programación neurolingüística y la psicosomática clínica. Es decir, me dedico también a trabajar como terapeuta con diferentes personas que tienen diferentes sintomatologías, en las cuales utilizamos la programación neurolingüística para programar o reprogramar la mente, que de eso se trata. Es decir, cuando hablamos de la programación neurolingüística, a mí me gusta definirla como son un conjunto de técnicas que nos permiten programar o reprogramar nuestra mente para que a partir de nuestra lingüística, tanto verbal como no verbal, podamos interactuar con el mundo exterior y con nuestro mundo interior de una manera totalmente diferente, para poder acceder a otros mapas, a otras realidades, ya que como siempre decimos, y cada vez hay estudios científicos que reflejan esto, que dicen que nosotros no vivimos en el mundo que es, sino que vivimos en el mundo que somos, y que en definitiva nosotros estamos percibiendo la realidad según lo que tengamos aquí en nuestro ordenador. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver. Voy a seguir una presentación aquí, y esto lo voy a bajar aquí. Bien, entonces, ¿qué es la programación neurolingüística? Como decía, es un conjunto de técnicas que nos permiten programar o reprogramar nuestro ordenador, que es nuestro cerebro,
a partir de la lingüística, no solamente de lo que hablamos y sacamos por nuestra boca, sino también por lo que sacamos, por lo que hacemos con nuestro cuerpo. Voy a poner el vídeo así, para así se me ve tan bien. Entonces, ¿cuál es el tema? Básicamente, una breve historia de lo que es la programación neurolingüística, la PNL, y es la PNL, porque a veces escucho que dicen el PNL, no suena bien el PNL, suena mejor la programación neurolingüística. Los creadores de la programación neurolingüística fueron John Grindler y Richard Bandler en la época de los 70. Bandler era el alumno de Grinder. Grinder era profesor de comunicación, Bandler era matemático, y básicamente lo que hicieron fue modelar básicamente qué era lo que hacían ciertos terapeutas de la época de los 70, que eran Fritz Perls, de la Gestalt, Virginia Satir y Milton Erickson, que había diseñado lo que era el lenguaje ericksoniano o la hipnosis ericksoniana, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacían estos tres terapeutas para poder tener ciertos logros en ciertas personas que podían llegar a ciertos estados emocionales, mentales y de realización en cada uno de los campos en los cuales esas personas eran buenas y ayudaban a otras personas a ser buenos en sus propios campos, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue modelar estos patrones de lenguaje de estas tres personas. ¿De qué es lo que hablamos dentro de la programación lingüística? Hablamos del concepto del modelado. ¿Y qué es el modelado? Básicamente, independientemente de lo que dice aquí, el modelado es componer de alguna manera en pequeños trozos la conducta del ser humano para poder reprogramarla de una manera diferente. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es el modelado también? Quiere decir que nosotros podemos modelar a otras personas que han llegado a ciertos estados de excelencia en ciertas actividades. Quiere decir que si alguien ha hecho algo, ha logrado alcanzar un objetivo, entonces yo también lo puedo hacer. No solamente puedo modelar a otras personas de cómo hicieron lo que hicieron, sino que también me puedo modelar a mí mismo o a mí misma en otras áreas de mi vida en las cuales soy bueno, ya que nosotros, cada uno de nosotros y nosotras somos buenos en ciertas áreas y en ciertos aspectos, pero tal vez no nos comportamos de la misma manera, con la misma eficacia y efectividad en otras áreas de nuestra vida. Por lo tanto, lo que podemos hacer también es llevar esos patrones de comportamiento que nosotros tenemos en ciertas áreas, como digo, llevarlas a otras áreas en las cuales nos sentimos más limitados. Por lo tanto, de esto se trata. En el caso del comportamiento, como dice aquí, en el área de la comunicación eficaz, implica definir los elementos esenciales del pensamiento y de acción requeridos para producir un resultado o respuesta deseada. ¿Qué es lo que intentamos hacer con la programación neurolingüística a través de esta programación mental? Es poder alcanzar todos los objetivos que nos proponemos en nuestra vida, nuestros objetivos, no solamente personales, sino también profesionales. Entonces se trata de que a través de ciertas herramientas yo pueda conseguir de mi entorno y de mí mismo lo que realmente quiero conseguir. Hay una pequeña premisa que quisiera hacer, un pequeño apunte, que es que dentro de los libros de programación neurolingüística siempre se habla de que estas técnicas hay que utilizarlas dentro de un marco ético. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay algunas técnicas de PNL que llevan a la persuasión, ¿no? La programación neurolingüística se puede utilizar en muchos campos, se puede utilizar en las ventas, se puede utilizar en la negociación, se puede utilizar en el aprendizaje, se puede utilizar en el propio desarrollo personal, se puede utilizar en muchísimas actividades y áreas de nuestra vida. Pero evidentemente hay que hacerlo desde un punto de vista ético. ¿Qué es lo que hacemos o qué integramos en estos tres campos? Básicamente, el cerebro, que es lo que vamos a programar a nuestro cerebro, cuando dice aquí la programación, dice que plantea que interactuamos con nuestro mundo a través de nuestra programación interna. Por eso decimos que nosotros no vemos el mundo que es, sino vemos el mundo que somos. Y actuamos según esa programación que nosotros cada uno de nosotros y nosotras tenemos, y nos comunicamos de acuerdo a ese mapa del mundo. Ya vamos a ver uno de los postulados principales de la programación neurolingüística que dice que el mapa no es el territorio. ¿Qué significa esto? Que
la realidad que yo estoy viviendo no tiene nada que ver, o la percepción de la realidad que yo estoy teniendo no tiene nada que ver con la realidad misma. Entonces, lo que vamos a hacer es programar el cerebro. Algunos programas son más efectivos que otros. Unos programas nos permiten alcanzar los objetivos y otros programas nos limitan. ¿Qué es lo que vamos a programar? Básicamente, nuestro cerebro, es el ordenador. Vamos a programar al software del ordenador y cómo opera ese ordenador en estas funciones que tenemos de pensar, recordar, crear y todos estos procesos cognitivos o de conocimiento. Cognitivos es conocimiento, ¿no? Y todas estas funciones que nosotros procesamos a través de nuestros 5 sentidos, de nuestro sistema nervioso y de los 5 sentidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través principalmente de nuestra lingüística, como dije, nuestra lingüística tanto verbal como no verbal, ya que nosotros utilizamos la palabra o la comunicación, nos estamos comunicando continuamente, no solamente de un punto de vista verbal, sino que también nos estamos comunicando de un punto de vista no verbal. Nuestras emociones las podemos gestionar a través de nuestra fisiología, ya que la emoción es una adaptación psicofisiológica al entorno. Entonces yo daré una respuesta a mi entorno de la situación que estoy viviendo según lo que yo tenga en mi cerebro. Por lo tanto, vamos a programar a nuestro cerebro o el software que tiene nuestro ordenador, que es nuestro cerebro, a partir de esa lingüística verbal y no verbal. ¿Qué es lo que aparece aquí? Nosotros tenemos el mundo externo. El mundo externo se dice que nosotros recibimos aproximadamente 400.000 millones de bits de información por segundo, tanto desde nuestra parte consciente como desde nuestra parte inconsciente. ¿Cómo recibimos esa información del mundo exterior? Principalmente a través de nuestros 5 sentidos. Recibimos la información del mundo exterior. Esa información que recibimos le llamamos en programación neurolingüística estructura profunda. ¿Qué es la estructura profunda? La estructura profunda es la información sin ningún tipo es la información totalmente virgen, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es una información que está allí y es totalmente virgen, sin ningún tipo de distorsión, eliminación o generalización. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es filtrar esa información del mundo exterior a través de lo que denominamos estructura de referencia. ¿Qué es la estructura de referencia? Son mis creencias, mis valores, mi educación, mi cultura, mis experiencias. Es decir, recibimos esa información, esos 400.000 millones de información por segundo, la procesamos a través de esa estructura de referencia y luego damos un significado de lo que estamos, de esa percepción totalmente omitida, distorsionada y generalizada, y le generamos un significado a esa información del mundo exterior y la comunicamos. Voy a ver aquí, porque no sé si me estás escribiendo, lo escucho genial, bastante alto, yo lo escucho perfectamente, un problema de zona, vale, están chateando. Espero que, si en todo caso, hablo un poco más bajo. Entonces decía que nosotros recibimos la información del mundo exterior a través de nuestros 5 sentidos, esa información le llamamos estructura profunda, la procesamos a través de lo que denominamos nuestra estructura de referencia y verbalizamos esa interpretación de la realidad y le llamamos a la forma en la cual comunicamos esa interpretación de la realidad, le llamamos en PNL estructura superficial. Por lo tanto, curiosamente, cuando nosotros verbalizamos la interpretación de nuestra experiencia, que no tiene nada que ver con la propia experiencia, estamos eliminando, distorsionando y generalizando información. ¿Para qué? Para que encaje con mi huella dactilar, con mi estructura del mundo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo la creencia de que soy de este partido político, por lo tanto voy a defender a mi partido político. Es lo que está pasando ahora en la política. Vemos que cada uno de los partidos políticos no nos defienden ni a los ciudadanos, ni defienden la realidad, defienden su creencia al partido político. Y ya sabemos de antemano que si este partido A dice X, este partido B dirá Y, ya lo sabemos, porque no están basados en una estructura de la realidad, sino que están viviendo su experiencia totalmente distorsionada, eliminada y generalizada, distorsionan la realidad para que encaje con esta
estructura de referencia, que como decía, son las creencias, los valores, la educación, la cultura, las propias experiencias, lo que hemos heredado también de nuestro árbol genealógico, ya que ahora la epigenética ha descubierto que nosotros no solamente heredamos color de ojos, pelo y piel, sino que también, curiosamente, heredamos experiencias, emociones y comportamientos también. Por lo tanto, podemos heredar ciertos caracteres y al final esa estructura de referencia también tendrá todo eso que heredamos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender dentro de lo que es la programación o lingüística, o nosotros como seres humanos tenemos que entender de que en realidad lo que nosotros percibimos como la realidad, y que esa vocecita en nuestro interior que se llama nuestro ego nos dice que es la realidad, no tiene nada que ver con la realidad. Tengo malas noticias para todos y todas que están del otro lado. La percepción que ustedes tienen de la realidad del exterior no deja de ser una interpretación totalmente individual e independiente de lo que es la realidad. Y muchos dirán, no, pero hay hechos, ¿no? Al final hay muchos ejercicios que bueno, no voy a mostrar hoy, pero durante el curso, de hecho hay un curso programado para el mes que viene de introducción a la programación lingüística dentro de la Cámara de Comercio, en el cual hablaremos y mostraré a través de ciertos vídeos y a través de ciertos ejercicios cómo nuestra mente nos hace malas pasadas y distorsiona la realidad y al final termina viendo lo que quiere ver. La comunicación, en lo que se llama la estructura superficial, curiosamente, solamente verbalizamos 2000 bits por segundo. Ya ven que la información que nosotros recibimos es de 400.000 millones de bits por segundo, mientras que lo que verbalizamos solamente representan 2000 bits por segundo. Por lo tanto, hemos eliminado mucha información, como decía. Por otro lado, aquí tenemos esto en otro dibujo similar. Aquí tenemos la estructura superficial, que es lo que nosotros estamos verbalizando y creyendo que es la realidad, pero la estructura profunda y la mente tiene todas esas raíces. Esto es como un iceberg, ¿no? Es decir, el iceberg dentro de la comunicación también. La comunicación tiene una parte digital y una parte analógica. La parte digital es el significado de las palabras y solamente representa el 7%, lo que vemos, pero luego hay una parte analógica, las formas. Y muchas veces esas formas en las cuales nos comunicamos son inconscientes. Nosotros no somos conscientes de la manera en la cual estamos comunicándonos, no solamente con el mundo exterior, sino también con nosotros mismos. Entonces, esa comunicación sufre ciertas eliminaciones, distorsiones y generalizaciones, y una de las herramientas que utilizamos dentro de lo que es la programación neurolingüística es el metamodelo del lenguaje. ¿Qué es el metamodelo del lenguaje? Lo que hicieron Bandler y Grinder fue ver cómo se comunicaban, como decía, estos tres psicoterapeutas, Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Erickson, en la época de los 70, y desarrollar un conjunto de preguntas que también aplicamos en el mundo del coaching, lo que pasa es que no las aplicamos de una manera abierta, sino que es una manera más estructurada y tal vez dirigida. Esa también es una diferencia importante en lo que es el coaching puro y duro con el coaching desarrollado con programación neurolingüística, y utilizamos el metamodelo del lenguaje. El metamodelo del lenguaje nos permite, a través de unas ciertas preguntas, tomar conciencia de esas eliminaciones, distorsiones y generalizaciones, y lo que nos permite es cambiar mi estructura de referencia, empezar a cambiar este software. ¿Qué es cambiar este software? Es cambiar esas creencias limitantes por nuevas creencias potenciadoras, cambiar mi forma de hablarme, ya que la forma de hablarme condiciona lo que yo hago en todo momento y la forma en la cual actúo, cortar tal vez con ciertas herencias y con esas creencias y esos comportamientos y actitudes y acciones limitantes que no me dejan alcanzar los objetivos para generar una nueva versión. Yo siempre digo que al final nos tenemos que bajar la nueva aplicación, ¿no? Porque hay gente que no se ha bajado la nueva aplicación y vive todavía con el Windows XP. Entonces es hora de empezar a tomar conciencia de que el mundo es mucho más amplio de lo que nosotros creemos, y que curiosamente tal vez estemos utilizando ciertos paradigmas viejos que han quedado obsoletos en el pasado, cuando todo ha cambiado en realidad. Al final lo único constante en la vida son los cambios. Todo cambia y nosotros también tenemos que cambiar, pero hay parte de nosotros que
se aferra a esa idea y a ese software como si fuera la realidad. ¿Qué es lo que trabajamos o cómo llegamos al éxito dentro de la programación neurolingüística? Es importante saber en todo momento qué es lo que quiero, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero lograr en la comunicación. Quiero persuadir, quiero vender, quiero negociar con éxito, quiero liderar un equipo de trabajo, ¿qué es lo que quiero? Ya decía Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando creo que esta anécdota o este cuento, esta parte del cuento la contaban en el coaching, ¿no? Cuando Alicia le decía al gato, ¿qué camino debo coger? ¿No? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Y entonces Alicia le dice, no sé dónde quiero ir. Entonces el gato le dice, bueno, da lo mismo, Pileña, donde quieras ir, porque si no sabes dónde quieres ir, da lo mismo el camino que escojas. Por lo tanto, en este caso, la programación neurolingüística me permite delimitar un objetivo muy concreto, porque curiosamente nuestro cerebro no solamente elimina, distorsiona y generaliza para lo malo, sino también que lo hace para lo bueno. Por lo tanto, si yo me marco un objetivo muy claro de qué es lo que quiero alcanzar a nivel personal o profesional, o como decía, en la venta, en la negociación o lo que fuera, tendré mucho más éxito, ya que mi cerebro estará enfocado en eso que quiero lograr. Esta agudeza o sensibilidad, también a lo largo de este camino, a la hora de alcanzar el objetivo, tengo que estar evaluando constantemente si realmente lo que yo estoy haciendo, la forma en la cual estoy actuando, me está permitiendo alcanzar o dar estos pasos para alcanzar estos objetivos que me estoy proponiendo. Y por último, también trabajamos dentro de la programación neurolingüística la flexibilidad, entender que mi interpretación del mundo no deja de ser una de las 7.500 millones de interpretaciones que hay en el mundo, ya que cada ser humano tiene una estructura de referencia diferente. Por lo tanto, supongamos que esta sala es igual para todos, sin embargo, cada uno de nosotros la va a verbalizar de una manera totalmente diferente, a pesar de que la situación es la misma. Por lo tanto, lo que hacemos aquí, también dentro de la programación neurolingüística, con un conjunto de técnicas, es generar una cierta flexibilidad para poder cambiar en cierto momento y con esto permitirme alcanzar este objetivo. Por otro lado, ¿qué me permite la PNL? El cultivo metódico de la atención, es estar continuamente en el aquí y ahora con mi cuerpo y mi mente enfocado en el objetivo. La mente es muy confusa, continuamente la mente está muy en el futuro y eso nos genera mucha ansiedad, o la mente está muy en el pasado y eso nos genera depresión. Por lo tanto, es muy importante estar en el aquí y ahora, o cuando yo estoy negociando con alguien, es importante estar en ese momento con mis 5 sentidos, porque mis 5 sentidos van a captar la realidad. Uno de los postulados de la programación neurolingüística dice, nada sustituye nuestros canales abiertos y limpios. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuerpo es lo que mantiene estos 5 canales que me permiten obtener esta información. Si yo estoy con mi cuerpo aquí, pero estoy con mi mente en otro lado, evidentemente no estoy conectando mi mente y mi cuerpo, ya que son una sola unidad, y no voy a estar pudiendo dar una respuesta adecuada a la situación que tenga que vivir en el momento en el cual la tenga que vivir. Por lo tanto, esta apertura de los sentidos a la realidad inmediata me permitirá describir hechos en lugar de interpretar. Dentro del curso de el Practitioner en PNL, que hacemos muchas de las ediciones las hemos hecho aquí en Vigo, trabajamos este tema, ¿no? Y hay un ejercicio en el cual hablamos de describir una experiencia en lugar de interpretarla. Y los participantes siempre toman conciencia de la importancia de describir en lugar de interpretar, ya que continuamente nosotros estamos interpretando la realidad. Estoy diciendo, esto es muy bonito, sí, pero muy bonito ¿para quién? O muy bonito comparado con qué. Esto es muy caro, pero muy caro con respecto a qué. Yo sé, tú sabes lo que te digo, ¿no? Entonces la otra persona asume que tiene que saber lo que la otra persona le está diciendo, cuando no es verdad. Y esto es muy típico dentro de la conversación, ¿no? Cuando decimos aquí, ¿no? Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Y entonces el otro pretende de que tenga que saber realmente lo que tiene que decir. También, por otro lado, la programación neurolingüística de la excelencia, hablamos de la contención del pensamiento ciego, mecánico, repetitivo, sin darnos cuenta.
siempre hacemos en la parte cuando hablamos de la comunicación no verbal, que es una parte muy importante dentro de la PNL, un ejercicio muy sencillo que los invito y las invito a poder hacerlo, si están del otro lado, es saber qué brazo cruzan sobre qué brazo, si el izquierdo sobre el derecho o sobre el derecho sobre el izquierdo. Si hacen este ejercicio o responden, muy probablemente la mayoría de todos y todas tendrían que hacer el gesto para tomar conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que hacemos con nuestro cuerpo, ni somos conscientes también de lo que sacamos por nuestra boca. Lo hacemos inconscientemente y lo que hacemos dentro de la PNL es programar conscientemente nuestro inconsciente, ya que nuestro consciente solamente representa el 5 al 10% de nuestra psique, mientras que el inconsciente representa el resto, del 90 al 95%. Por lo tanto, los seres humanos muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos a nuestro alrededor y tomamos decisiones sin ser conscientes de ello. Y por último, la superación de los viejos modelos de conducta mental, es decir, son creencias limitantes que tenemos y que venimos arrastrando del pasado y que de alguna manera no nos están ayudando a construir nuestro futuro o alcanzar esos objetivos que nosotros nos estamos marcando tanto personal como profesionalmente. Por lo tanto, es tomar conciencia, reprogramar nuestra mente o este software, como decía, para poder llegar a otros estados de excelencia dentro del comportamiento del ser humano. ¿Cuáles son las técnicas que utilizamos aquí para trabajar dentro de la programación neurolingüística? Básicamente el concepto del rapport. El rapport es una técnica que se utiliza mucho en negociación o ventas, que es igualar el lenguaje tanto verbal como no verbal de mi interlocutor para hacer que se enciendan en la persona que tengo enfrente lo que se denominan las neuronas espejo, y esto me permite, cuando yo igualo a través de esta herramienta que es el rapport, lo que la otra persona dice, la forma en la cual lo expresa y su lenguaje no verbal, estoy haciendo que esa persona se vea reflejada en mí y por consiguiente se vea identificada con mis mismos valores y mi misma estructura de referencia, y esto hace que la persona que tengo enfrente esté menos a la defensiva y me sea mucho más fácil vender, persuadir, negociar, liderar, convencer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el rapport es una herramienta muy, muy útil. Como dije al principio, la programación neurolingüística se puede aplicar a infinitos campos, como los negocios, la enseñanza, las propias ventas, el propio liderazgo, la propia comunicación en sí, es decir, tiene infinitas aplicaciones. Otra de las herramientas que aparecen aquí es la calibración, es decir, calibrar. A la hora de comunicarme con un interlocutor, yo tengo que estar muy, muy atento a lo que estoy observando, ya que mi interlocutor me va a estar diciendo mucho a través de su lenguaje no verbal. Uno de los módulos que hablamos dentro de lo que es la formación de PNL es el lenguaje no verbal, puro y duro. Por lo tanto, porque con el lenguaje no verbal nosotros no somos conscientes, como decía, de lo que estamos haciendo, y por consiguiente lo que estamos haciendo con nuestro lenguaje no verbal es parte de lo que nosotros estamos pensando inconscientemente. El metamodelo, ¿qué es el metamodelo? Como dije, es un conjunto de preguntas que van directamente a esas cuestiones, a esas eliminaciones, a esas distorsiones o a esas generalizaciones que la persona realizó o está realizando en su verbalización de la interpretación de la experiencia que está teniendo. Por ejemplo, un ejemplo podría ser, es cuando alguien dice, bueno, recuerdo que había una chica en un curso de la Cámara de Comercio que tenía, que me dice, era un curso de ventas, y la chica dice que todos sus clientes querían que les presentasen una oferta, que no los querían marear con muchas ofertas. Me pareció curioso esto, yo que he estado mucho tiempo en ventas, le digo, pero todos tus clientes, ella está haciendo lo que se llama una generalización. Es un cuantificador universal, se le llama en PNL. Todos. Y ella me dice, bueno, todos, eso es lo que dicen mis comerciales, porque ella era gerente comercial. Y le digo, ¿y todos tus comerciales? ¿Cuántos comerciales tienes? Me dice, 7.
Y le digo, todos, absolutamente todos tus comerciales te dicen que todos sus clientes quieren que les presenten una sola oferta. Y me dice, bueno, en realidad eso lo dice Juanito y Pepita. O sea que empezó diciendo que todos sus clientes querían que les presentase una sola oferta, para, a medida que yo le iba preguntando y sacando capas con ese metamodelo, ella llegaba a tomar conciencia de que en realidad ella estaba tomando decisiones equivocadas, porque si no, le estaría presentando a sus clientes una sola oferta, y tomó conciencia de que en realidad tendría que preguntarle a Juanito y a Pepita cuál es la razón de que, o de dónde sacan de que sus clientes quieren que se les presente una sola oferta. Esto también muy típico, ¿no? Bueno, todo es que siempre siempre dices lo mismo, siempre, cuando tú sacas una capa de esa cebolla, la persona va tomando conciencia que no es siempre, que no es nunca, que no es todos, que no es muy bonito, sino comparado con qué o depende de qué. Y entonces, a medida que vamos preguntando con el metamodelo, la persona está conectando con la realidad, no con su interpretación de la realidad, sino con la realidad misma. Utilizamos también el concepto de las estrategias. Las estrategias es cómo desarrollamos cada individuo, cada persona desarrolla lo que nosotros llamamos en PNL estrategias para una conducta determinada, desde cepillarnos los dientes hasta subirnos al coche, hasta la hora de negociar o hasta la hora de cambiar ciertos hábitos o conductas como el fumar o adelgazar, de la forma en la cual como, etcétera, etcétera. Las estrategias es bastante complejo dentro de lo que es la programación lingüística, pero nos permiten desempaquetar esta conducta del individuo para hacerle determinados cambios en esa conducta y poder obtener otro resultado totalmente diferente. Utilizamos la inteligencia emocional, utilizamos el lenguaje ericksoniano. El lenguaje ericksoniano se puede utilizar en dos líneas, es decir, el lenguaje ericksoniano se utiliza para generar lo que se llama la hipnosis ericksoniana, es decir, entrar en el inconsciente de la persona para poder rescatar esas experiencias que no lo están dejando avanzar, esos traumas en la persona. Esto es más a nivel terapéutico, no tanto al día a día. También el lenguaje ericksoniano aplica lo que se llama el metamodelo inverso, es decir, no me voy a tener aquí a explicar absolutamente todo, pero para que tengan una idea, el metamodelo cuando en realidad intenta escarbar para llegar a la objetividad, el metamodelo inverso es utilizado dentro de la programación lingüística para liderar o persuadir. Si yo, por ejemplo, les dijera, tú vienes a comprar este boli, y yo te digo, ¿qué lo quieres comprar? ¿Contado o con tarjeta de crédito? En mi lenguaje estoy utilizando lo que se llama ilusión de alternativas dentro de lo que es la PNL o estrategias de persuasión. ¿Qué es la ilusión de alternativas? Yo estoy asumiendo que tú vas a pagar este boli o que lo vas a comprar. Simplemente tu cerebro queda pensando en si lo voy a pagar contado o con tarjeta de crédito. O como hago siempre, cuento también, por ejemplo, mi hija no le gustaba, de pequeña no le gustaba el pescado, ¿no? Entonces yo le decía, Camila, ¿qué quieres comer hoy? ¿Pescado a la plancha o pescado hervido? ¿No? Y entonces ella se quedaba así pensando, dice, pescado a la plancha. Muy bien, mi amor, tú eliges, así que yo te doy lo que tú elijas. Pero lo que no se estaba dando cuenta es que no estaba eligiendo conscientemente por ella misma, porque nuestro cerebro asume o presupone algo ya por dado. Esto es lo que se llama el concepto del metamodelo inverso, que también utilizamos dentro de la programación lingüística para utilizarlo en ventas, como digo, en negociación o en persuasión. Trabajamos las anclas. Las anclas son porciones de imágenes, sonidos o sensaciones que nos llevan a una experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la PNL nosotros decimos que todos tenemos los recursos internos para alcanzar los objetivos que nos proponemos. Tenemos la seguridad, tenemos la autoestima, tenemos la confianza. Lo que pasa es que no los estamos utilizando en esa área en particular, pero sí los hemos tenido en otras experiencias de nuestra vida. Hemos tenido la seguridad. Entonces lo que hacemos con los anclajes es generar un estímulo en esa experiencia del pasado en el cual la persona tuvo ese recurso y luego se activa el ancla en el presente
en ese presente que la persona dice que no los está teniendo. Un concepto de los anclajes, en el deporte se utiliza mucho los anclajes. Michael Phelps entra siempre con la misma música con los cascos, Rafa Nadal también tiene sus anclajes. Ojo que no son, las manías no es lo mismo que los anclajes. Por ejemplo, Pep Guardiola les ponía a los jugadores del Barcelona, cuando empezaron a ganar los primeros torneos, les ponía, una vez que terminaban de ganarlo, en el autobús les ponía la canción del Viva la Vida, de Coldplay, y luego, ¿qué era lo que hacía? Previamente, cuando iban a ir a otra final, les ponía nuevamente la misma canción. ¿Qué es lo que pasaba con la mente, el estado mental y emocional de esas personas que escuchan esa canción? Lo que hacen es transportarse a ese estado de máxima excelencia en todos los sentidos, y lo están trayendo aquí al momento presente. Es decir, nosotros estamos llenos de anclajes. Es como cuando tú dices, ah, mira, este olor me hace acordar a cuando iba a comer a lo de mi abuela, ¿no? Y entonces tu mente se recrea en ese momento de cuando ibas a comer a lo de tu abuela y la traes esa experiencia. O cuando dices, ah, mira, esta canción me hace acordar a mi primer novio o mi primera novia. Entonces tu mente te va y se recrea en esa experiencia, ¿no? Por lo tanto, los anclajes son muy útiles para traer ciertos recursos del pasado aquí a este momento presente en la cual decimos que no los tenemos. Después tenemos el sistema representacional y el cambio de sus modalidades. Esto es muy interesante también, ya que decimos también dentro de la PNL que cada uno de nosotros verbaliza su propio mapa del mundo en términos visuales, auditivos y kinestésicos. ¿Qué es importante? Si yo puedo escuchar atentamente cuál es el sistema representacional de la persona que tengo enfrente, de mi interlocutor, y me adapto a hablarle en el mismo sistema representacional, voy a conectar muy rápidamente con esa persona que tengo enfrente y generaré este rapport que decía anteriormente, esta sintonía, esta empatía, y me será mucho más fácil, como decía, vender, persuadir o negociar. También en el cambio de submodalidades nos permite cambiar ciertas partes de ciertas experiencias traumáticas que hemos tenido en el pasado, que nos están dificultando en el presente y que no nos están dejando avanzar. Vemos también, como dije, comunicación verbal y no verbal, tipologías de Virginia Satir. Esto es muy interesante verlo para la aplicación dentro de las empresas. Vemos el tema de los niveles neurológicos o lógicos de Robert Dills, y también utilizamos otro tipo de herramientas dentro de lo que es la PNL para, como dije al principio, programar o reprogramar nuestra mente. Aquí esta parte me la voy a saltar. Vamos a ir a esta parte de aquí, que esta parte habla de neurociencia, ya que este es parte del curso de la introducción. Y vamos a hablar en esta parte, esta última parte, para ir terminando y luego pasar a la ronda de respuestas, algunas reglas relacionadas a nuestra mente. La primera regla de la mente es todo pensamiento o idea causa una reacción física. Es decir, si nosotros, hay un ejercicio que no lo voy a hacer ahora, porque lo solemos hacer en el curso y no quiero adelantarlo, pero les demuestro a través de un pequeño ejercicio cómo a través de un pensamiento nosotros nos genera una reacción en nuestro cuerpo, una reacción física. Por lo tanto, si mantenemos ese pensamiento, también sabemos que ahora los estudios dicen que cada vez que nosotros tenemos un pensamiento negativo, nuestro sistema inmunológico queda afectado durante 6 horas. Y cuando estamos muy estresados o tenemos mucho miedo, como estamos en esta época, producimos mucho cortisol. Y el cortisol básicamente es lo que afecta a nuestro sistema inmunitario. Lo que se espera tiende a hacerse realidad. Esto es el concepto de la autoprofecía cumplida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 3 malas experiencias, supongamos, tengo 3 malas experiencias con mujeres, tengo mi creencia de que todas las mujeres son iguales y curiosamente al final traeré del futuro una misma relación igual a las pasadas. Y yo diré, ¿ves? Yo sabía que todas las mujeres son iguales. No, mi mente espera o distorsiona, elimina y generaliza para al final traer de ese futuro potencial lo mismo que he vivido con anterioridad. Al tratar con nuestra mente o la de otros, la imaginación es más poderosa que el conocimiento de la información. Esto lo decía también Albert Einstein, por eso trabajamos mucho dentro de la programación neurolingüística con lo que es la
Las visualizaciones es visualizarme en el objetivo, alcanzando ese objetivo y sacando esas creencias limitantes. La mente no puede mantener indefinidamente dos ideas opuestas o contradictorias sin generar un conflicto, es decir, este software no puede tener activadas dos inputs o lo que se dice en programación, dos líneas de programación que digan que hacen lo contrario, porque al final voy a llegar a un cortocircuito en mi mente. Por lo tanto, como decía Henry Ford, si tú crees que puedes o si tú crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto, pero la persona muchas veces, en nuestra mente tenemos ciertas dualidades que no me dejan avanzar. Por lo tanto, si la mente no puede mantener esa dualidad indefinidamente. Una vez que cualquier idea ha sido aceptada por la mente inconsciente, permanece hasta que otra idea nueva la reemplaza. Es decir, nosotros vamos teniendo ciertas experiencias en nuestra vida, esas experiencias en la etapa temprana se forman lo que se llaman las creencias, y esas creencias son las que me condicionan mi vida futura, hasta que vivo otro tipo de experiencia que me hace cambiar esa creencia del pasado. Y por último, un síntoma inducido emocionalmente, si persiste lo suficiente, tiende a generar cambios orgánicos. Esto es hay muchas investigaciones ahora que hablan de que el concepto de que al final ciertas experiencias que nosotros vivimos cuando hay una emocionalidad muy fuerte, principalmente una emocionalidad negativa, se genera lo que se llama un psicoshock, y esto afecta de alguna manera a nivel psíquico o físico dentro del propio ser humano. Hay un libro de Marian Rojas Estapé que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que explica, ella es una médico forense, psiquiatra forense, y habla de este concepto, lo explica científicamente, de cómo ciertos estados emocionales nos hacen liberar cortisol en nuestro cuerpo y nos llevan a enfermar. El séptimo, cada cambio de idea llevado a la práctica disminuye la resistencia a sucesivos cambios. Nos cuesta mucho cambiar, es esa zona de confort que no nos permite avanzar en nuestra vida. Por lo tanto, si cambiamos cada tanto en nuestra vida, cambiamos nuestra oficina, nuestra casa, como tenemos la pintura en las paredes, esto hace que mi mente genere un ejercicio, genere otras, lo que se denominan sinapsis o conexiones neuronales, que son las conexiones que tienen las células del cerebro, que son las neuronas, generan nuevas conexiones neuronales. Entonces, por ejemplo, un ejercicio muy sencillo que pueden hacer es cambiar por dónde van habitualmente de vuestra casa al trabajo o de casa al trabajo para tener que hacer nuevas sinapsis, ¿no? Y por último, en lo concerniente a la mente inconsciente y sus funciones, a mayor esfuerzo consciente, menos es la respuesta inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nuestra mente consciente solamente representa el 5% de nuestra psique, de nuestra mente, y a veces queremos tratar de entenderlo todo desde nuestra parte consciente, cuando en realidad en nuestro inconsciente están las infinitas respuestas a los problemas que nos suceden, y tanto está el problema en el inconsciente como también está la solución. ¿Qué es lo que hacemos dentro de la PNL? A través de la hipnosis ericksoniana, abrimos esa ventana entre la parte consciente y la parte inconsciente para intercambiar información. Entonces, me gustaría ir, José Manuel, a una ronda de preguntas. A ver si voy a dejar de compartir pantalla. A ver, tenemos aquí alguna pregunta. En software se pueden meter dos zonas contradictorias bajo sus respectivas condiciones. ¿Existe la directiva? Y sí, es correcto. Sí, yo estuve aquí, no sé quién es, pero sí, es correcto. Yo estuve mucho tiempo relacionado a la informática. Empecé trabajando en una empresa de informática, estudié ingeniería de sistemas también, y es correcto lo que dice esta persona. En este caso, me refiero a que nuestra mente no puede creer, o creo en el amor o no creo en el amor, o me quieres o no me quieres, o pienso que el trabajo que estoy haciendo es correcto, y no voy a pensar que es incorrecto. Si estoy pensando que es correcto o incorrecto, eso va a terminar generando un conflicto en mi mente, y por lo tanto no voy a poder avanzar. De eso se trataba, pero sí es correcto lo que dicen preguntas y respuestas, de que en software, en realidad, en software puro y duro, sí se puede poner
dos líneas de programación que si pasa esto, pasa lo otro. A ver, ¿alguna otra respuesta que hay por allí? Hay una pregunta por aquí de María, que dice que si recomiendas algún libro en este terreno. Bueno, libros tenemos aquí. Les puedo recomendar varios libros. Hay varios libros. Aquí tengo... les voy a recomendar algunos libros que tengo por aquí. A ver si los encuentro. Vale. Estos libros... Lo que pasa es que hay una cosa muy, muy importante que siempre decimos, leer libros de PNL, yo me acuerdo, una de mis aficiones es la magia, ¿vale? Si alguno de los que están por allí ha tenido cursos conmigo en la Cámara de Comercio, saben que hago algunos juegos de magia como metáfora, básicamente para entender ciertos conceptos, ¿no? Y curiosamente, cuando yo tenía, no sé, sobre 19 años aproximadamente, me encontré, era muy difícil en aquella época, ahora tengo ya casi 50, en aquella época tengo 49, en aquella época era muy difícil conseguir trucos de magia, ¿no? Y libros de magia, no es ahora como en YouTube, que es muy fácil, y me encontré con este libro que se llama La estructura de la magia. Curiosamente, que es de PNL, de John Grindler y Richard Bandler, este es el primero, es esto. Lenguaje y terapia, la estructura de la magia. Y yo pensé que este libro, curiosamente, iba de magia, o sea, fue el primer contacto que tuve con las PNL a través de este libro, pero cuando me lo llevé, bueno, lo ojeé por arriba, dije, que parece interesante, porque bueno, decía algunas cosas, bueno, un poco la magia tiene mucha psicología, pero cuando lo leí realmente, dije, esto es una patatada total, y la verdad que lo dejé tirado por allí, hasta que después lo llegué a leer 4 veces. Cuando uno lee libros de PNL, curiosamente a veces son complicados de entender, no es fácil el lenguaje de la PNL. Sin embargo, es tal cual, haciendo un paralelismo con la magia. Los libros, si uno lee un libro de magia, te dice, tú tienes que hacer con la baraja un doble lift y doblar por el dorso la carta. Y es muy complicado leyéndolo, pero si te lo muestran, es mucho más fácil de lo que era escrito. Y esto es lo mismo, la PNL es un poco complicado. Este es otro libro que está bastante bien, Curso de Practitioner en PNL, de Salvador Carrión. Y hay otro libro por aquí, que a mí me gusta mucho, que se llama, bueno, no lo encuentro por aquí, que se llama Coaching con PNL, de John Whitmore, no, de Joseph O'Connor, y Joseph O'Connor. O'Connor es el apellido, no recuerdo si Joseph es el nombre, que se llama Coaching con PNL. Entonces, como les digo, la parte de los libros o la lectura de PNL no es una lectura fácil. A veces requiere de que alguien nos muestre ciertas técnicas como lo que son los anclajes, o como lo son las estrategias, o el cambio de sus modalidades, para entender bien qué es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, estos pueden ser algunos de los libros, pero bueno, el tema de poder hacer algún curso presencial aclara muchas cosas. Hay una pregunta más de María que dice, ¿por dónde empezar, ¿no? en PNL? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar en PNL? Bueno, por dónde empezar ya le digo. Entonces, por dónde empezar, tenemos un curso en noviembre que es Introducción a la PNL dentro de la Cámara de Comercio, que es de 2 semanas, en el cual hacemos, es de 10 a 10 y media, si mal no recuerdo, es en este formato online, y después tenemos una parte que es, van a ser 2 días presenciales, ¿no? Sí, esa es la idea. 2 días presenciales para hacer técnicas de forma presencial, porque la PNL, también la programación lingüística, se puede enseñar, pero después las técnicas hay que verlas de forma presencial o practicarlas, al final de eso se trata. Entonces, dentro de la cámara, no tengo aquí las fechas, pero ya la tengo aquí, se las digo, es una manera de empezar. O hay un libro también que se llama PNL para Dummies, o PNL para tontos, que también se puede empezar por allí, porque, vuelvo a insistir, la programación lingüística es muy vasta, es muy amplia, tiene muchísimas aplicaciones,
Y bueno, cada uno la aplicará para lo que quiera. Empezamos el curso de introducción a la PNL el día 9 de noviembre. 9 de noviembre, 9 de efectivamente. noviembre en la Cámara de Comercio. ¿Qué más tenemos por aquí? Acá algunas otras del chat. A ver si yo también las leo. Dice, ¿cómo programo mi mente para afrontar tiempos de crisis? Muy bien. Esa es un poco la idea. La programación neurolingüística como decía Víctor Frank, que tiene un libro que se llama En busca del sentido, independientemente de las circunstancias que nosotros estamos viviendo o que estemos viviendo, Víctor Frank era actualmente, bueno, creo que ya falleció, no lo sé, no lo recuerdo ahora, pero escribió este libro, era un psiquiatra que era un judío que había estado dentro de los campos de concentración, ¿no? Y entonces él decía de que había que darle un propósito al sufrimiento. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida sin tener un propósito. El propósito, ¿para qué estoy viviendo esta historia? ¿O qué me está enseñando esta situación de crisis actual que estamos viviendo? Independientemente de las circunstancias, porque es curioso, porque en la pandemia, por ejemplo, yo en mi caso, he vivido el confinamiento de una manera espectacular. Para mí personalmente fue una bendición, y para otros fue algo totalmente terrible en todos los aspectos, bueno, porque de la salud, o gente que estaba en su casa confinada con su suegra y no podía salir, o vaya a saber qué, y la pasó mal. Entonces, cada uno, como decía, es a la mente, como dicen muchos psiquiatras, a la mente le cuesta entender que hay algo más allá, ¿no? Y de que curiosamente lo que estamos viviendo, como dije en el principio, lo que estamos viviendo a nuestro alrededor es fruto de lo que nosotros estamos proyectando desde nuestro interior. Y al final, si yo continuamente me estoy hablando de una manera negativa, de una manera no permitiéndome ciertas cosas, digo, vaya, esto, qué horrible, me hablo de una manera negativa, lo único que voy a vivir es de esa manera, ¿no? Por lo tanto, hay muchas maneras de programar la mente y programarlo a través de la fisiología. Hay unos ejercicios que hacemos dentro de la programación lingüística que es adoptar una fisiología expansiva. Es curioso porque ustedes hacen el ejercicio de pensar en una experiencia negativa con vuestros hombros hacia adentro, con la vista mirada hacia abajo, hacia la izquierda, como si tuvieran chepa y se recrean en la experiencia negativa. Los invito y las invito a que escaneen su cuerpo y vean en qué parte de vuestro cuerpo están sintiendo esa experiencia, ¿no? Principalmente las experiencias negativas se viven en el estómago, en el pecho o aquí, ¿no? Principalmente. Pero curiosamente, si luego adopto una fisiología expansiva mirando hacia arriba y trato de traer la misma experiencia negativa, no voy a estar pudiendo conectar de la misma manera. Y curiosamente hay una conferencia de TED de una chica que se llama Amy Cuddy, que habla del lenguaje del cuerpo, que habla de estas investigaciones que se hicieron, y ella invita a la gente a colocarse 2 minutos diarios en una fisiología expansiva. Y curiosamente, cuando yo hago este ejercicio de esta fisiología expansiva durante 2 minutos diarios, lo que hacemos es reducimos nuestros niveles de cortisol. Y esto es muy importante, que al final se termina bajando ese estrés y ese miedo, ¿no? Dice, es sencillo, Ushia dice, es sencillo reprogramarnos a edades ya adultas, teniendo a veces tantas creencias, costumbres y miedos. A ver, hay edades, por ejemplo, yo a veces me encuentro con mi madre ya tiene 79, es complicado a veces cambiar el sistema de creencias de una persona cuando ya está en una edad adulta, ¿no? Pero igual recordemos que nuestro cerebro siempre, antes se decía que el cerebro, llegada a una edad, las neuronas empezaban a morir. Y en las últimas investigaciones de neurociencia dice todo lo contrario, dice que nuestro cerebro es neuroplástico y continuamente lo podemos moldear y esas sinapsis neuronales se siguen haciendo. Lo que pasa que hay que hacer actividades para generarlas, porque
a medida que nos vamos haciendo mayores, ya no hacemos tanto ejercicio, ya no hacemos ya no pensamos tanto, no hacemos tantos ejercicios de matemática, que son muy importantes para hacer nuevas conexiones neuronales, u otro tipo de actividades que me permiten integrar tanto el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio racional, como con el hemisferio derecho, que es el hemisferio creativo emocional. Por lo tanto, sí se puede reprogramar el cerebro en edades adultas. No se escuchó bien en ningún momento, gracias de todas formas. Ana me dice. Bueno. Parece que Ana ha tenido problemas con la conexión, pero yo desde luego, lo escucho bien, microinterrupciones ha podido haber alguna, pero no ha habido problemas de ese tipo. Vale. Abundando en lo que dices ahora sobre reprogramarse en la edad adulta, yo ya paso de los 50 abundantemente, y la verdad es que nunca he estado. Es como cuando, a ver, tú imagínate que coges un vehículo viejo, un coche, una moto vieja. Es cierto que, claro, no vas a poder ponerlo al nivel de un coche recién salido con un montón de opciones de tecnología que no tenía. Pero desde luego vas a poder mejorarlo mucho sobre cómo está. Y a veces no se trata de arreglar, a veces se trata de mejorar algo. Porque no, del todo, no vas a ser. Yo creo que en ese aspecto siempre hacer cosas. A veces pensar que algo es difícil de hacer, y esta es una de las cosas que en PNL se hace mucho. Eliminar esa una idea, un preconcepto que tenemos casi todos, que es que si no puedo conseguirlo todo, no intento. Esa es una lógica, porque es posible que, vamos a ver, empiezo a hacer para ser campeón de salto de altura. A lo mejor, bueno, alguno llegará a ser campeón olímpico de salto de altura, pero muchos otros no lo logran y sin embargo lo intentan. Y pues a ser campeones de su país, ¿no? Y ya es un gran logro. Es decir, el logro no tiene por qué ser total. Simplemente con tal de que haya una mejora notable sobre tu situación actual, ya compensa. Totalmente. Y esto que estás comentando, curiosamente, bueno, muchos sabrán de esta anécdota, ¿no? De que curiosamente se pensaba hace mucho tiempo que el ser humano no podía correr los 100 metros lisos bajando los 10 segundos. Y esto era una creencia, hasta que una persona, no recuerdo quién fue, que lo hizo por primera vez, y a partir de ahí muchos empezaron a tener marcas por debajo de los 10 segundos, ¿no? Igual que el del salto alto, todo el mundo saltaba de una manera hasta que vino alguien y saltó hacia atrás de espalda, cuando esto era algo totalmente impensado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos dentro de la programación lingüística? Tratamos de que nuestra mente vea todas esas infinitas posibilidades que hay y que nosotros no las estamos viendo, no porque no existan, sino porque nuestro cerebro está limitado, porque nuestras creencias me dicen que no lo voy a poder alcanzar, como decías, yo digo no puedo, no lo voy a alcanzar, esto es imposible, y esa forma de hablarme hace que refuerce esa conducta y por consiguiente, como decimos en psicología, el concepto de la autoprofecía cumplida. Al final se termina cumpliendo y la persona dice, ven, yo sabía que no iba a poder. No, está claro que vas a poder porque tú mismo te lo has dicho. A ver si vamos a alguna otra pregunta más que ande por allí. Yo creo que no veo más. Dice Lucía Soliño, interesante, con ganas de conseguir esa conexión de mente y cuerpo. Sí, a ver, es importante entender que nosotros, esto ya también está más comprobado, nosotros somos mente, cuerpo y espíritu, y estos tres cuerpos funcionan de forma independiente, pero de forma conjunta también. Nosotros, no es que mi mente va por allá, mi mente influye en el cuerpo, por eso hablamos
una de las cosas a las cuales yo me dedico es la psicosomática, es decir, cómo la mente influye en nuestro cuerpo. Y al final, cuando nosotros no trabajamos ciertos aspectos filosóficos o espirituales en nuestra vida, eso afecta al nivel psíquico. Cuando el nivel psíquico está afectado, eso afecta al nivel energético. Cuando el nivel energético está afectado, eso afecta al nivel funcional de los órganos, y entonces tú vas ya el energético te empiezas a sentir cansado o cansada. El nivel funcional, vas al médico y le hablas por el tema del hombro, te dice que no tienes nada, que habrá sido que es mucho estrés o lo que fuera, pero si sigue ese problema, al final termina siendo un problema orgánico, en el cual tú ya vas ahí al médico y tienes en el hombro algo que se puede ver, ¿no? Entonces, es muy importante entender que nosotros, en esos aspectos filosóficos espirituales, somos mente, cuerpo y espíritu. Tenemos que entenderlos en ese conjunto para poder alcanzar esos objetivos que nos proponemos. Muy bien. Bueno, pues como no hay más preguntas, no veo por aquí más preguntas, comentarios. De hacer un curso primero de iniciación y otro un curso de ventas y negociación apoyándose en la PNL. La verdad es que es una herramienta fantástica que además que te descubre muchísimas posibilidades de ti mismo, que además a veces suena así un poco como a magia y a misterio, pero no, es simplemente utilizar determinados recursos y palancas que están en nuestra mente, que están en nuestro cuerpo, que están en nuestro comportamiento, que están en nuestra manera. Nosotros, y Kant ya lo sabía, no entendemos la realidad, no escribimos sobre una página en blanco. Nosotros entendemos la realidad con una malla hecha de montones de cosas, desde nuestra experiencia, nuestra educación, etcétera, nuestro propio cuerpo, nuestras propias capacidades, y todo eso a veces ayuda, pero a veces resulta un corsé. Y lo que intenta la PNL, diría yo, es que nunca resulte un corsé, que de algún modo conozcas todos esos recursos, todas esas palancas, todos esos resortes que tienes para potenciarte, para hacerte mejor y estar más contento también. Totalmente de acuerdo, sí. Voy a pasar el aviso para aquellos y aquellas que quieran seguirme en Instagram. Mi Instagram es jorgerial.coach. jorgerial.coach. Bueno, lo dicho, día 9, para aquellos y aquellas que se quieran apuntar al curso de iniciación a la programación lingüística en la Cámara de Comercio, estaré encantado de poder ofrecer el conocimiento, compartir y también aprender, porque como siempre decimos, el enseñar es aprender 2 veces. Y una vez más, José Manuel, millón de gracias por, como dice aquí Marta, gracias por estas iniciativas de poder llegar a partir de ahora con la tecnología a más gente, y desde casita también. Cierto. Pues nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos. Deciros que hemos grabado esta sesión y que estará disponible en la web de la Cámara para el que quiera repasar o volver a ver. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos los asistentes. Gracias a todos.